Pues muchas gracias. Primero saludar a las y los mexicanos, recordar la historia de nuestro país. Yo tengo la fortuna de ser la voz de la Sierra Sur de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Llevamos ese nombre porque en el año de 1866, el día 3 de octubre, el general Porfirio Díaz ganó la batalla más importante de la historia. Esa batalla de la Loma de los Nogales fue la que declinó posteriormente el derrocamiento de ese entonces del ejército francés. Esa batalla derivó la otra, la de la Carbonera, y luego la del 2 de abril de 1877. El día 3 de octubre nosotros honramos la memoria, la batalla, con un acto muy importante de la Sierra Sur. Primero, reconocer esa valentía del general, ese coraje y ese amor por México, acompañado de mis paisanos, los cuerudos de Miahuatlán de Porfirio Díaz, que con ese apoyo pudimos, o se logró derrotar a los franceses en una batalla que tenía todo en contra el general Porfirio Díaz. Hay un paisaje de la historia que le dice don Apolinar: mi general, solo tenemos media hora de parque, tocamos retirada, dice el general, mejor todos a la carga. Esa distracción, esa acción le permitió a Díaz que el día 3 de octubre las armas de nuestro país se vistieran de gloria. Por eso, el día en honor a esa batalla, recordando al general, presenté un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Gobernación, a las de Relaciones Exteriores, para repartir los restos de Díaz. Hablar de Díaz es hablar del soldado de la patria, del general, del hombre que transformó a nuestro país. Y nosotros tenemos la obligación, primero, de honrar su memoria. Porque hablas de Díaz, cuando hablas del soldado, del general, hablas de la valentía, del coraje, a quien todos les debemos la libertad que expulsó junto con Zaragoza y otros personajes, junto con Benito Juárez, a los invasores, a los extranjeros, a los franceses. Y cuando hablas del gobernador, el que decía, orden y progreso, menos política y más administración. Por eso, con mucho orgullo, presentamos ese punto de acuerdo y hoy hacemos un llamado al Ejecutivo Federal para que haga lo conducente. Se ha dicho en la historia, nosotros tenemos que recordar nuestra historia, tenemos que honrar nuestra historia para no repetir lo que siempre. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es muy importante esta repetición porque significa honrar la memoria, el sueño que tuvo el general Díaz, ser enterrado en la Basílica de la Soledad de su estado natal, Oaxaca. Diputado, sabemos todos la importancia que tuvo el general Díaz en la transformación de México, sobre todo las bases económicas, el desarrollo económico de nuestro país. Sin embargo, el punto en contra es de que derrocó a los dictadores de aquí para él perpetuarse también en el poder. Creo que es algo que no le han perdonado. Sin embargo, reconociendo el trabajo que hizo, pues sí es necesario, o si es una parte muy importante, que regresen sus restos aquí a México, porque él se fue a un exilio voluntario, nadie lo corrió. Cuando revisamos los tiempos ya como gobernante, como el presidente de la República, sus acciones lo dicen todo. Es el que transformó a nuestro país con el tema de las instituciones y con el sistema del ferrocarril. Pero aparte de eso, ¿qué decían sus compañeras y compañeros? Es que no hay nadie más general más que usted, quien representa y que significa estabilidad para México. Por eso queremos que continúe usted. Cuando hoy muchos quieren o muchos piensan que fue lo peor del país, simplemente hay que reconocer la historia. Yo respeto mucho lo que pasó en 1910, pero alguien escribió la historia para adueñarse de un movimiento que era lo mejor para México. Hay que revisar la historia nada más, pero en honor a esa historia, creo yo que es necesario repartir los restos del general Porfirio Díaz. ¿Quiénes se oponen a este ideológicamente, Porfirio Díaz no es la antítesis de la 4T, sobre todo por el ensalzamiento que el presidente López Obrador le da a Benito Juárez? Creo que Juárez y Díaz se complementaron. Juárez siendo el gran presidente en ese entonces, Díaz el gran general. De ahí
la frase de Juárez, Díaz es el hombre de Oaxaca. Pero, diputado, también a Benito Juárez se le podría decir que fue un dictador. Él se reeligió 6 veces y nadie le cuestiona haber estado tanto tiempo en el poder como a Díaz. Hay que vivir los tiempos. Los tiempos de ese entonces era necesario, los tiempos del país es parte de nuestra historia a nivel nacional. Nosotros respetamos. Yo siempre he dicho, mira, en México no hay chairos ni fifís, somos todos. Hay un Estados Unidos mexicanos. Y en base a la historia de General Díaz construyamos la unidad, que es lo mejor que requiere nuestro país. ¿Pero quiénes se ponían a que viniera? ¿Como un museo o algo cuando traigan? O sea, ¿qué piensan hacer en el momento en que se... Primero, cumplir el sueño, el anhelo del general, que se han enterrado sus restos en la Basílica de la Soledad de la ciudad capital de Oaxaca. Diputado, ¿ya consultó o cuenta con el consenso de su bancada y de algunos otros grupos parlamentarios para que pudieran apoyar esta petición ante el gobierno federal, o nada más es una propuesta únicamente suya que no requirió más de mayor? Tenemos el consenso de más de 4 millones de oaxaqueñas y oaxaqueños, de muchas diputadas y diputados, pero más allá de un asunto creo que es el reconocimiento del hombre que construyó parte del siglo pasado a nuestro país. Y nosotros tenemos que honrar la memoria a quienes debemos la segunda independencia de nuestro México. ¿Pero quiénes se oponen a que regresaran los restos de Porfirio Díaz? Porque sí hay opositores. Bueno, han habido anteriormente, si revisamos este punto de acuerdo, se han solicitado en periodos anteriores, en institutos anteriores, hay que revisar quiénes son los que se han puesto. Hoy es honrar, simplemente se presentó, vamos a construirlo. A partir de hoy nosotros vamos a hacer una ruta a nivel nacional, vamos a levantar las voces, a pedir el apoyo para que siendo unánime se pueda el gobierno federal hacerlo conducente. Gracias. Muchas gracias.